Muy bien, otro tema no menos interesante que el que acabamos de abordar se refiere a algo que ha tenido al país en vilo prácticamente 2 o 3 días y que lamentablemente puede seguir teniéndolo. Nos referimos a ciertos sucesos violentos, interpretados de manera alegre por distintos analistas y que le vamos a entrar aquí a ver cómo se ve. Me refiero en este caso concreto a lo que ha ocurrido en San Marcos prácticamente desde el domingo hasta hoy, que se han liberado ciertas personas que estaban, bueno, sutilmente le llamaban ilegalmente retenidas, que es una sutileza semántica muy curiosa. Pero bien, vamos a entrar a este tema. Cristian Castillo, coordinador del área sociopolítica del Instituto de los Problemas Nacionales de la OSA. Cristian, bienvenido, esta es tu casa. Y Miguel Castillo, analista político, analista en temas de seguridad. Señores, bienvenido. Tenemos en la línea telefónica al ministro. Si está ya, no sé si podíamos empezar para que nos hiciera... ¿Tenemos, señor ministro? Sí, buenas noches, Pedro, aquí estoy a la orden. Buenas noches, ministro, muchas gracias. Tenemos a los analistas, pero nos gustaría que usted nos hiciera un sucinto resumen de la situación actual. ¿Cómo está todo? ¿Cómo ha quedado? Bueno, voy de lo particular a lo general, porque es importante entender el contexto. Hoy hemos terminado 5, casi 6 días de incertidumbre, afortunadamente bien, que es con la preservación de la integridad física de 8 personas que estuvieron a partir del día jueves, 2 pertenecientes a Energuate, la empresa distribuidora allá en el área de San Marcos, distribuidora de energía eléctrica. El día sábado, el auxiliar del Procurador de Derechos Humanos de allá de San Marcos, y por la tarde, casi noche, 5 agentes de la Policía Nacional Civil que se encontraban en una supervisión en el área, fueron copados en el cruce de Orizaba, se llama, y ahí fueron capturados, retenidos, llevados hasta esta población que se llama San José de la Paz. Nosotros hemos empezado a llamar a las cosas por su nombre. Quiero empezar por referirme a eso. Cualquier retención en contra de la voluntad de cualquier persona está tipificado como un plagio o secuestro. Si a alguien lo toman en algún lugar, lo privan de la libertad, lo trasladan a algún lugar y lo mantienen bajo coacción y bajo amenazas, pues la figura delictiva que aparece ahí es el tema del plagio o el secuestro. Y esto ha sido una estrategia recurrente a lo largo de varios meses, por no decir de años, porque llevamos ya contabilizados varios, en que ha habido retención, secuestro o plagio de policías para que se les devuelva mercancías de contrabando en el área de San Marcos y en el área de Huehuetenango. Pero lo más importante de todo esto es decir que lo que ocurrió ayer es una acumulación de hechos que vienen desde el 2010, en la que 3 organizaciones que dicen ser organizaciones campesinas, primero hablando de la nacionalización de la energía eléctrica y luego hablando de los altos precios de la energía, en esos lugares se han dedicado a constituirse en usurpadores de la distribución de la energía eléctrica. Entonces resulta que tanto anteriormente Codeca, después Frena y posteriormente esta asociación Asocidesma, porque es de Malacatán, una escisión de Frena, se han convertido en distribuidores de energía. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo que han hecho es cortar la energía que la distribuidora lleva a cabo para cada una de las personas, quitan los contadores, hacen la conexión directa y entonces han cobrado por la instalación entre 100 y 125 quetzales y cobran mensualmente entre 20 hasta 60 quetzales en diferentes lugares. Y esto es algo que viene desde el 2010, que lleva un acumulado en San Marcos, en Suchitepeques, en Arte de Retalureu, en Escuintla, y ahora ya llegó al oriente del país, en donde están ya en El Progreso, en Zacapa y en Chiquimula. Señor ministro... Perdón, permítame que termine para decirles el tema. Lo que significa esto es, me robo la energía de la distribuidora y se la vendo ilegalmente a los usuarios y les cobro
Y eso es una exacción ilegal y el dinero no sabemos a dónde se va, pero ellos dan recibos por 20, por 30, por 40, por 50, por 60. Y el tema ahora resultó precisamente que como hay órdenes de captura en contra de ellos, lo que se pretendía con el secuestro de estas 8 personas es que quedara sin efecto las capturas y que se les entregara a una persona, don Froilán Juárez, que es una de las personas directivas de esta entidad, de esta organización, que guarda prisión por atentar contra los servicios públicos y por, algunas usurpaciones que están tipificadas. Esa es la situación general y por eso decía que voy de lo particular. Señor ministro, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar con ese perfil tan claro que nos ha dicho para entrarle con los analistas a temas puntuales. Le agradecemos, le deseamos suerte y le animamos al cumplimiento de la ley como se está haciendo. Bueno, ya han oído el panorama. Cristian, yo creo que con lo que ha dicho, sin hacer preguntas, hay como para opinar. Yo creo que el tema en esa región es complejo. No es solamente esta problemática, hay una serie de problemáticas vinculadas en esa región geográfica. El tema del trasiego, no solamente de drogas, sino también el contrabando, el trasiego de personas, digamos, el tema de la trata en la región, viene a complejizar la problemática en esa región que llega al punto de lo que estamos viendo ahora, de ya utilizar mecanismos de fuerza en contra mismo de las fuerzas públicas. Eso genera complicaciones en el panorama local. Es una situación bastante compleja, Miguel, y con usted hemos trabajado varios informes especiales documentando, por ejemplo, el robo de la energía, que ya se viene a venir de centenas de denuncias en contra de estos líderes. Y tal vez una pregunta muy puntual. ¿Se han rescatado con vida a estos rehenes secuestrados? Vemos que por el momento no se ha capturado a ninguno de los pobladores que los mantuvieron secuestrados. Entonces la gran interrogante es, ¿qué podemos hacer? Porque lo que estamos viendo también es un poquito del manejo de estos grupos y el control que están teniendo sobre la ley y sobre el gobierno. ¿Cómo usted visualiza este drama? Yo creo que hay un punto positivo en esto, es decir, finalmente las instituciones de gobierno están asumiendo su responsabilidad. Este es un tema que han dejado a los particulares lidiar con él. La empresa distribuidora de energía ha lidiado por años con este tema por sí sola, sin el apoyo de ninguna entidad. No es posible, por ejemplo, que la distribuidora haya planteado 300 denuncias, que haya 5 órdenes de captura y solo una persona en la cárcel después de semejante proceso. Quiere decir que las instituciones no han funcionado. Finalmente, esto ha llevado a que el gobierno esté asumiendo su responsabilidad, pero que tiene que continuarse en ese sentido. Hay un fenómeno de ingobernabilidad en estas zonas, en las zonas fronterizas, que como Cristian bien lo decía, digamos, estas organizaciones, no podemos quedarnos solo en ver el tema de los secuestros que han cometido. Recordemos que la acción de Frena, de Asociación, de Codeca, del CUC, en la parte más baja, digamos, del litoral pacífico de San Marcos, sirve de parapeto o sirve de defensa a las acciones del narcotráfico. Estamos delante de organizaciones que no solamente están dedicadas a robar energía en nombre de los pobres, sino que también están cumpliendo funciones de vigilancia, de control y de defensa de otras actividades todavía más ilícitas. Este tema ha llegado a un punto en que no es posible que retornemos a lo que estamos viendo ahora. Es decir, hoy los secuestradores por lo visto están en su casa, los secuestrados están vapuleados, algunos en su casa, pero no es posible que continuemos en esa situación. Hay que tomar decisiones sustantivas por parte del gobierno y de la sociedad, de entender que este es un fenómeno ya no ideológico siquiera, porque estas organizaciones ya no son ideológicas, sino simplemente son mercaderes o delincuentes. Cristian, en las redes sociales se ven extremos, se ven grupos que, bueno, a lucha hasta la muerte, se ven grupos de campesinos que realmente muchas veces son dirigidos, no necesariamente ellos toman, se ven otros grupos que reaccionan. ¿Hasta dónde, tú que estudias los conflictos, los problemas nacionales, hasta dónde, qué mensaje le podrías tú mandar a las personas que nos ven de un grupo o de otro, en el sentido de hasta dónde se puede y se debe de llegar con reclamaciones sociales, que efectivamente hay problemas que lo ameritan, pero hasta dónde y dónde dices que por favor de aquí no pasemos? Yo creo que uno de los puntos importantes es
que el derecho de unos no limite el derecho de otros, es decir, hasta dónde la libertad de poder hacer demandas no coarta a otros derechos o a otros actores sociales. Y aquí el punto fundamental es la recuperación del control del territorio por parte del Estado. En alguna medida nos remite obligadamente a que las organizaciones en lo local vean en el fortalecimiento de la institucionalidad pública una demanda concreta para atender estas problemáticas. Acá, de manera inmediata, el tema es no violentar el derecho a la vida, que es el derecho fundamental. Yo creo que eso estaba en discusión en esta problemática, no violentar el derecho a la integridad física y a la integridad psicológica, en este caso de los que fueron retenidos, y no poner en riesgo las vidas, tanto de los manifestantes como de las instituciones o de los representantes de las instituciones o de otros manifestantes en lo local. Ese tema yo creo que es fundamental, sobre todo para descompresionar la polarización que hay actualmente en el país. Nuevamente estamos en una confrontación entre guatemaltecos y guatemaltecas, solo que ahora en un contexto democrático que sigue poniendo en la arena de la lucha a guatemaltecos contra guatemaltecos. Yo tengo una pregunta respecto a lo que tú hablabas, Cristian, y Miguel, creo que usted ha trabajado muy bien este caso. Vemos grupos como Frente Nacional de Lucha, Codeca, CUC, CENOC, otros más. Se ha comprobado que muchos de ellos reciben financiamiento, por ejemplo, Frente Nacional de Lucha de España, el CUC de Oxfam, están realizando actos delictivos fuera de la ley, no solo robo de energía, quemas de fincas, invasiones a propiedad privada, y tienen fondos detrás. Y hay comunidades, como tú decías, Cristian, con necesidades que están en el campo de batalla, como en medio del sándwich. ¿Qué hacemos con esta situación? Que es una situación muy compleja en Guatemala, porque hay una población inocente con necesidades, grupos con intereses particulares y mucho financiamiento que actúan al margen de la ley, y un gobierno donde hoy día el ejército casi permanece al margen, ya no interviene. ¿Qué podemos hacer con esto? Yo creo que a la par del hecho de retomar el control territorial, lo fundamental aquí es el respeto al Estado de Derecho, ¿no? Si no hay un respeto a las reglas establecidas de la convivencia ciudadana que han sido planteadas en este país, de nada sirve otras cosas que estamos desarrollando. Y esto, ¿qué quiere decir en ese sentido Estado de Derecho? Digamos, recordemos que, y aquí el problema es mucho más complejo de lo que vemos a primera vista, porque digamos, estas organizaciones reciben recursos de fuera para su funcionamiento, pero casualmente, en la medida en que las denuncias que se han hecho acá del mal uso de los recursos externos y las crisis en países europeos ha disminuido esos recursos, aumenta el robo de energía. Quiere decir, y aquí hay una conexión, que el dinero del robo de energía se está utilizando ahora para es la caja chica de estos grupos. Es decir, el fenómeno de la delincuencia, de los actos ilícitos de estos grupos han llegado a tal nivel de descaro que realmente lo que han estado sustituyendo sus fuentes externas por fuentes locales con actos ilícitos, y con esto están manteniendo sus organizaciones. Y veamos todavía, hay casos documentados, estas organizaciones le pagan a que la persona que evita que entre la distribuidora, le pagan entre 1.800 y 2.000 quetzales, el resto lo entrega al resto de la estructura. Esta es una mafia, ¿verdad? Y aquí deben de operar las instituciones. Si no hay un respeto al Estado de Derecho, no creo que pueda haber un principio de solución a esta problemática. Cristian, estamos en tiempo, pero yo quiero que en 15 segundos me diga, problemas sociales hay que abordarlos y estas cuestiones de violencia hay que condenarlas. Efectivamente, cuando se utiliza la violencia como un mecanismo disuasivo, obligadamente tiene que entrar a jugar el Estado de Derecho que ha sido acordado en el Gran Pacto Social, digamos. No se puede llegar al uso de la fuerza desde lo privado, o en este caso desde la ciudadanía, porque eso le corresponde al Estado. Muy bien, se nos terminó el tiempo, pero creo que los puntos han quedado claros. El ministro ha dado el suyo, dos analistas han dado el suyo. No se puede generar más enfrentamientos ni más manipulación de grupos que viven del conflicto. Es hora de arreglar las cosas como se arreglan en todo el mundo, dialogando, hablando y no cometiendo ningún delito. Miguel, Cristian, muchísimas gracias. Vamos a seguir con estos temas, así que los vamos a tener sobre la mesa mucho más tiempo. No se muevan, que volvemos con deportes.